Entonces queremos hablar de un principio muy importante en la vida cristiana, que es la integridad. El ser íntegro, el ser sincero, el ser transparente, el mostrarnos tal como somos. Amén. Lo contrario de integridad o transparencia sería hipocresía. Y en Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la iglesia de Sardis, vamos a ver algo acerca de una iglesia que mostraba no lo que era. Y dice: escribe al ángel de las iglesias en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Recuerde que sin Jesucristo, dice la Biblia, Efesios 2:1 y Efesios 2:5, que estamos muertos en delitos y pecados. Colosenses 3:14 también, ¿sí? Dice que estamos muertos en delitos y pecados. Y por eso fue que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿qué le dijo? Tienes que nacer de nuevo. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Estábamos muertos en delitos y pecados y hemos pasado de muerte a vida en Cristo Jesús. Y aquí dice: tú tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Sabe? Hay una palabra que se llama seudónimo. ¿Se ha escuchado? ¿Sí? Y es un nombre falso o ficticio que alguien se ponía. Muchos artistas se ponen esos nombres, ¿verdad? Muchos jugadores, muchos famosos se cambian los nombres. En las redes sociales, muchas páginas o cuentas de personas usan seudónimos, usan otros nombres, ¿sí? No usan el nombre verdadero, no se identifican como realmente son. Aquí en Ecuador hubo una persona muy famosa, se llamó el Cuentero de Muisne. Por ahí veía en un programa que incluso engañó a unos chinos, hizo pasar por chino y en una empresa engañó a no sé cuántas personas, haciéndose pasar que era un gran empresario. Y él tomaba otros nombres para mostrarse y engañar, pero no mostraba quién era él realmente. ¿Qué estamos hablando aquí, hermanos? Cuando dice tienes nombre de que vives pero estás muerto, significa tienes una falsa identidad, tienes una apariencia falsa. En otras palabras, estás usando una máscara. Cuando alguien va a saltar, que no va con bien pintado, bien peinadito, ¿verdad? ¿Qué usa? Una máscara. Quiere tapar su identidad y mostrar una identidad anónima, ¿sí? O que es otra persona. Se disfrazan tal vez como otra persona para que acusen a otra persona. ¿Se ha visto películas como esas, verdad? ¿Sí? Una vez vi una película de unos hombres que fueron a asaltar un banco vestidos de payasos. No se muestran quiénes son, sino muestran una falsa identidad. Ese era el problema de la iglesia de Sardis. Tenían nombre de que estaban vivos, pero realmente estaban muertos. En otras palabras, tenían una falsa identidad. Parecía una iglesia que todo estaba bonito, que eran cristianos, que eran discípulos del Señor, estaban allí alabando al Señor, pero no lo eran. Estaban muertos, no tenían vida, no habían nacido de nuevo. Entonces, cuando dice tienes nombre de que vives, significa estás usando una falsa identidad. Ante los demás te estás mostrando como alguien que es cristiano, que es espiritual, que es religioso, que es una buena persona, que da vuelas en santidad, pero por dentro estás muerto. Entonces, en el versículo 2 le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Señor es santo y perfecto y Él anhela la perfección. Amén. Amén. Y nuestras obras jamás serán perfectas delante de Dios, a menos que usted confíe en la única obra perfecta, que es la de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esta iglesia tenía apariencia, confiaban en su religiosidad, confiaban en ese nombre falso, en esa falsa identidad, y así querían llegar al cielo. Imposible. La única forma de que tus obras sean perfectas delante de Dios es en Cristo Jesús. La obra que Él hizo en la cruz es perfecta y es aceptable delante de Dios para alcanzar la salvación.
Por eso dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Quiero profundizar en esto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. En otras palabras, tienes una falsa identidad. La iglesia de la Odisea no sabían su verdadera condición, ignoraban, ¿sí? Pensaban que eran ricos y que lo tenían todo y que todo estaba bien, y no sabían que eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, lo que vimos la semana pasada. En cambio, esta iglesia sí sabían, pero usaban una máscara, usaban, ¿sí?, un nombre. Hoy en día hay muchas iglesias que usan el nombre, por ejemplo, de bautistas, y no son bautistas, ¿sí? Son reformados, y son de cuánta otra cosa. Hay bautistas libres, bautistas de la gracia, y cantidades de identidades bautistas, pero no todos son realmente bautistas de sana doctrina. Lo mismo ocurre con otros grupos como pentecostales, qué sé yo, ¿verdad? Usted escucha Iglesia Pentecostal Unida y es unitaria, no creen en la Trinidad, así que usan el nombre pentecostal, pero realmente son unitarios, son arrianos, igual que los testigos de Jehová. Entonces, hermanos, por eso el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ¿sí? Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. No te conozco. Y lo mismo está diciendo aquí. Mira, tú tienes una fachada, tú tienes una máscara, tú tienes una apariencia, una falsa identidad de que realmente eres un discípulo mío, de que eres un hijo de Dios, pero tú estás muerto. Y la palabra muerto significa separado. Lo que diría en Romanos, cuando dice, por cuanto todos pecaron, ¿sí? Romanos 3:23, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Esa es la muerte espiritual, ¿sí? Tú tienes nombre, tienes identidad de que vives, de que ya eres cristiano, de que ya eres un hijo de Dios, pero realmente estás muerto. No estás vivo, no has nacido nuevo, no has pasado de muerte a vida, solo estás usando una fachada, solo estás usando una máscara. Y ese es el más terrible de todos los problemas. Amén. Alguien decía una vez que hay 3 pecados que de verdad te llevan al infierno. Jesús dijo uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando tú atribuyes al diablo las cosas que Dios hace, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No tiene perdón jamás. Otra cosa que hace que no tengas perdón jamás es rechazar a Jesucristo, ya que Él es el único medio de salvación. No hay otro. Amén. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente a través de Jesucristo. Tú puedes creer en la María, en el Gregorio, en la Narcisa, en la Teresa, no sé, y vas a terminar en el infierno. Si rechazas a Jesucristo, estás perdido. No hay perdón. Amén. Así que blasfemar contra el Espíritu Santo, rechazar al Hijo de Dios, como dicen Hebreos, tomar por inmunda la sangre del pacto, no tiene perdón. Pero hay algo más que también Dios aborrece y que no tiene perdón, definitivamente. Aquí lo dice, si no te arrepientes, y es la hipocresía. Amén. Y yo enseñaba una vez, todos alguna vez somos hipócritas porque a veces no nos mostramos como somos, ¿verdad? Una cosa a veces somos en casa y a veces otra cosa en la iglesia, pero no debería ser así, pero de una u otra forma a veces somos así. Amén. Pero el mayor problema es cuando tú eres hipócrita con Dios. Y el Señor Jesús reprochó eso duramente a los judíos. Miren lo que dice Mateo capítulo 15, desde el versículo 7. Ellos tenían un terrible problema en cuanto a esto. Amén. Mateo capítulo 15, dice desde el versículo 7, hipócritas. Un hipócrita era una persona que llevaba una máscara, ¿sí? Los que trabajaban en el teatro griego usaban máscaras. De ahí viene la palabra hipócrita. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estás usando una falsa identidad, una fachada de que tú vives, de que tú eres discípulo de Jesús, de que eres cristiano, pero realmente no lo eres. Como decía la iglesia la Odisea, ¿verdad? Por cuanto eres
tibio, te vomitaré de mi boca. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? Y frío significa eso, un inconverso, una persona que está muerta en delitos y pecados. ¿Sí? Y caliente significa una persona que tiene una correcta relación con Dios, que ha nacido de nuevo, está vivo. Pero tibio significa que no es ni lo uno ni lo otro. Es inconverso, pero actúa como cristiano. Amén. Y aunque pasa metido tal vez en la iglesia, pero realmente no ha nacido de nuevo. No es verdadero cristiano. Amén. Niega que es mundano y solamente actúa como cristiano, pero no tiene la naturaleza, la nueva naturaleza que nos da Cristo Jesús. Y acá está diciendo lo mismo: este pueblo de labios me honra. Los judíos eran tan religiosos, tan fanáticos en su religión, y estaban ahí, si le cogía la hora de la oración en media calle, ahí se paraban y levantaban las manos y oraban y nunca fallaban en los sacrificios, pero era solamente de labios para afuera, era apariencia. Su corazón estaba totalmente lejos de Dios. Amén. Dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es decir, era pura religión, pura religiosidad, pero no tenían una relación personal con Jesucristo. Por eso nosotros decimos: yo no tengo una religión, yo tengo una relación personal. No predicamos religión, mandamientos de hombres, tradiciones, costumbres. Nosotros predicamos una relación personal con Jesucristo. Si no tienes esa relación personal con Jesús, aunque tengas fachada de que estás vivo, estás muerto, separado, destituido de la gloria de Dios. Como a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. ¿Estamos aquí? Amén. Más adelante también, en el libro de Mateo mismo, capítulo 23, vamos a encontrar la confrontación que le hace Jesús a los religiosos de aquel entonces, ¿no? Una confrontación bastante fuerte. ¿Ya lo tiene? Mateo 23. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Cátedra viene en griego de la palabra silla, es decir, los que enseñan en el lugar de Moisés, los representantes de Moisés como maestros, ¿no? Esa es la cátedra. ¿Se han escuchado? Dice: yo soy el catedrático de matemáticas, por ejemplo, ¿verdad? Sí, soy el profesor de matemáticas. Dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Todo lo que ellos le enseñen, practíquenlo, dice. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Todo lo que te enseñen que hagas, hazlo, pero no imites a ellos. Amén. Porque ellos enseñan, pero no lo practican. Amén. Mamá, usted me dice a mí que yo cierre los ojos, pero el hermano Gary nunca cierra los ojos. ¿Sí? Mamá, usted me dice a mí que no tenga el pelo largo, pero yo vi un hermano músico que tiene el pelo largo. Siempre andamos mirando a otros y comparándonos con otros. ¿Sí? Por eso dice: lo que te enseñen, hazlo, pero no los imites. ¿A quién tenemos que imitar nosotros? A Jesús, ser imitadores de Dios. Pablo dijo: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y siempre nos excusamos en los pecados y en las fallas de otros para justificar nuestra desobediencia o nuestra rebeldía. Amén. Y le está diciendo: no sigan el testimonio de ellos, sigan sus enseñanzas, pero no como ellos lo hacen. Ustedes tienen que ser genuinos. Ellos lo hacen de pura apariencia. Es lo que está diciendo. Dice el versículo 4: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Por eso Jesús dijo: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Estaban cargados de esa ley, de tantas tradiciones, costumbres y enseñanzas que habían puesto los judíos sobre ellos. ¿Sí? Si los discípulos estaban arrancando espigas en el día de reposo, ya los condenaban. Si alguien sanaba en el día de reposo, ya le querían hasta apedrear a Jesús. Imagínense tantas cosas que tenían que Dios no les había mandado, ellos lo habían puesto ahí. ¿Sí? Tenían
sus propias enseñanzas de sus ancianos, sus tradiciones. Y el Señor dice, este pueblo de labios me honro, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, dice también el 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Todo lo que hacían era pura apariencia, era puro figureteo, era puro hipocresía. Pero no lo hacían realmente por amor a Dios, porque tenían pasión por el Señor, porque querían agradarle, porque querían servirle. Lo hacían de pura apariencia, para agradar a los hombres. Por eso dice, cuando tú ores, anda a tu lugar secreto, no hagas como los hipócritas que oran en las plazas. Cuando tú ayunes, lávate la cara, peínate bien, no hagas como esos hipócritas que se mueren, que ya están muriendo para que digan, ay, ese hermano que espiritual como ayuna. Eso enseñó el Señor, ¿verdad? Y dice, ellos solo buscan el reconocimiento de los hombres, y ese reconocimiento será su única recompensa. De Dios no van a recibir nada, porque todo es apariencia. Amén. Dice también en el versículo 13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Mira lo que está diciendo, ustedes con esa hipocresía cierran la entrada al cielo a las demás personas. Ni ustedes entran ni dejan entrar a los otros. ¿Por qué? Porque la gente al ver ese mal testimonio se iba y no volvía más. Para ser como ese pastor, para ser como ese hermanito, yo prefiero estar donde estoy. Por ahí decía, no, pues yo vi a un pastor que dice que sí es bueno tomar cerveza. Entonces, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Acá estoy tomando cerveza. Y cuántas cosas más se ven terribles de esa apostasía. Y él está diciendo, ni entran al cielo porque son hipócritas, ni dejan entrar a los otros, porque a los que quieren entrar con su mal testimonio los desaniman, y a los que son muy malos los discriminaban. No, ese es ladrón, ese es cobrador de impuestos, ese es prostituta, esos están perdidos. No los aceptaban, menos los iban a dejar entrar al templo. Si era un samaritano, si era un gentil, no tenían acceso al templo. Entonces, ni entraban ni dejaban entrar al reino de los cielos a las personas por su religiosidad, por su hipocresía. Tenían nombre de que estaban vivos, pero estaban muertos. Amén. Estaban lejos de Dios. Versículo 15 dice, el 14, perdón. Le quitaban a las viudas. Ay, usted, hermana, ¿usted quiere que ore por usted? Muy bien, deme la gallinita, deme el pollito, tráigame, qué sé yo, regalos. Y así le quitaban a las viudas necesitadas. En vez de darles, les quitaban con el pretexto de que iban a orar por ellas. Imagínense, ¿no? Como aquellos que dicen, trae tu sobre de $100, mejor el de $1000 y vas a recibir más porque yo voy a orar. Imagínense, ¿no? Explotan a las personas, le engañan, trasquilan a las ovejas con el pretexto de que van a orar. Amén. Yo no tengo que cobrar por orar por la iglesia, es mi obligación ante Dios orar por la iglesia. Amén. Entonces, tengo que orar, Dios me obliga a hacerlo. Dijo el profeta Samuel, lejos de mí esté que deje de orar por ustedes, al contrario, les voy a enseñar el camino del Señor. Tenemos que orar, no porque me den algo, como dice aquí, le quitaban a las viudas. Versículo 15, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Han visto los testigos de Jehová? Por todas partes andan recorriendo, jalando gente para llevarlos al mismísimo infierno, porque dicen que el infierno no existe. Y no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Dios verdadero y la vida eterna, sino creen que es el ángel Miguel que se hizo hombre. Y así engañan y arrastran a las personas. ¿Sí? Por ahí dijo un papa que hay que ganarle la batalla a los protestantes y tenemos que reevangelizar a los católicos. Y ganan multitudes y endurecen su corazón en contra del evangelio, pero ¿qué están haciendo? Llevándolos a los pies de María, que es Semiramis, y llevándolos al mismísimo infierno, adorando ídolos en una religión idolátrica y pagana y satánica. Asimismo, las sectas, adventistas, mormones, cómo invierten dinero para ir a todos los países y mandar misioneros, pero para arrastrarlos ¿a dónde? Al mismísimo infierno.
Por eso Jesús dijo, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Dele un aplauso al Señor. Usted conoce la verdad, que es Cristo Jesús. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Muchos de estos lobos rapaces, lobos disfrazados de oveja, arrastran gentes también para llenar sus sinagogas, para llenar sus templos, pero solamente para tener reputación, estatus. Veo un video de esos famosos predicadores. Dice, yo le reclamé a Dios que quería tener más millones. Dice, imagínense. Y los discípulos del Señor, ¿qué millones tenían? Más bien ellos decían, niégate a ti mismo, renuncia a todo lo que posees. Esa era la enseñanza de Jesús. No de hacerte millonario. ¿Para qué? Para vivir en sus lujos. No es que cogen esos millones y van allá al África a dar de comer a esos niños, sino para ellos vivir en sus lujos, con jet privados, con cuantas cosas más. Tienen apariencia de que están vivos, pero están muertos, y arrastran con ellos a la gente. Llenan las iglesias, sí, y les tienen como la serpiente que te hipnotiza, ¿verdad? Como dijo Pablo, ¿verdad? Temo que así como la serpiente engañó a Eva, también haya confundido vuestros sentidos, con mensajes que halagan, que dan sueño, pero que no te dicen la verdad, y te tienen contento y feliz. Le besan los pies al pastor, ¿sí? Pero ¿a dónde están yendo? Siendo arrastrados al infierno. Hermano, yo no quiero que me sigan, prefiero que me persigan por la causa de Cristo. Amén. No tengo temor de quedarme solo, que todos me abandonen por la causa de Cristo. Pero ir arrastrando personas al infierno, yo no quiero hacer eso. Dios me libre y tenga primeramente misericordia de mí. No se trata de jalar gente para llenar el templo, sino para llenar el cielo. Amén. Y al cielo no se entra sin arrepentimiento. Tienes fachada de que estás vivo, pero estás muerto. Qué terrible es eso, hermanos. Amén. Sigamos leyendo. Dice el versículo 25 de Mateo 23. Usted puede leer todo el capítulo en casa. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, o sea, que llevan máscara, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Amén. Así también vosotros por fuera a la verdad se muestran justos a los hombres. ¡Ay, qué lindo, qué religioso, qué santo! El santo papa se le arrodillan y le besan la mano, ¿verdad? Se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Amén. Qué terrible. Por eso le dice el 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y como decía acá el texto, ¿verdad? Lo hacen 2 veces más hijos del infierno. Y eso también dice en Juan 8:44, vuestro padre es el diablo, le digo al Señor, ustedes son hijos del diablo, porque quieren matarme. Y en 1 Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Son hijos del infierno. Ese va a ser su destino. Y eso dice también en el libro de Mateo, capítulo 24. Busca ahí Mateo, capítulo 24. Amén. El versículo 51. ¿Cuál es el destino de una persona que tiene nombre de que vive, de que tiene una falsa identidad, de que tiene una fachada de espiritualidad, pero por dentro está muerto? ¿Cuál es el destino de una persona que usa una máscara, una falsa identidad? Versículo 51 de Mateo 24. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Dónde están los hipócritas? En un lugar donde es lloro y crujir de dientes. Y allá va a ser enviado aquel siervo que trata mal a otros siervos y que se dedica a embriagarse y a vivir una vida de disipación en vez de agradar a Dios. Eso es lo que dice
El versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que éste no espere y a la hora que no sabe, y le castigará duramente. Por eso en Apocalipsis 3 leíamos también, ¿verdad?, que decía: versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Le está diciendo, va a venir el momento que menos esperas y te va a castigar duramente. ¿Por qué? Porque este siervo malvado estaba maltratando a sus consiervos y estaba dedicado a una vida de disipación, de libertinaje con los borrachos y todo lo demás. Amén. No hay problema, yo soy cristiano, me tomo una copita y el domingo en la iglesia me arrepiento. Tenía fachada de ser espiritual, pero estaba viviendo una vida doble. Era solo una máscara. Por eso es que el Señor advierte y dice: y vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso este mensaje es relevante. Por eso el Señor está advirtiendo a las iglesias. Las 7 iglesias igual representan a toda la iglesia, una sola iglesia de Cristo Jesús. Amén. Somos diferentes congregaciones, diferentes familias, pero la iglesia de Cristo es una sola. Y las 7 iglesias representan eso, a la iglesia universal, a la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia redimida por su sangre, sellada por su Espíritu Santo. Esa es la iglesia de Cristo Jesús. Y a esa iglesia el Señor nos advierte con esta enseñanza. ¿Cuál es el destino entonces de una persona que practica la hipocresía? El infierno. Ese lugar donde está el lloro y el crujir de dientes. Por eso el Señor nos llama a la integridad, a ser íntegros, a ser transparentes, a ser genuinos, a ser sinceros, a ser verdaderos discípulos de Jesucristo, verdaderos hijos de Dios. Amén. Y como le decía, esto habla también de los últimos tiempos, es escatológico el mensaje a las iglesias. Es para nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos. Y miren lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque siguen doctrina de demonios, doctrinas de hombres, por la hipocresía de mentirosos. ¿Sí? Esos que te hablan de la prosperidad, que te hablan de la séptima unción, que te hablan de que yo le ordeno a Dios que cuide mis joyas, yo le ordeno a Dios que me dé más dinero, yo profetizo y no le acepto a Dios un no por respuesta. Toda esa apostasía que usted puede ver ahí en las redes sociales, ¿verdad? Toda esa basura. Dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, le van a enseñar herejías, como le prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, como no tomes café, no comas chancho, ¿verdad? Así escuchó esa religión, ¿no? Para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que no han conocido la verdad. Entonces, ¿qué está diciendo? En los últimos tiempos va a venir gente hipócrita que tiene la conciencia cauterizada, gente mentirosa que va a engañar y arrastrarte a doctrinas de demonios. Por eso dice que tú tienes que crecer en el conocimiento de Dios para que no seas arrastrado por todo viento de doctrina. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, más adelante. Nos dice lo mismo, otra advertencia para el final de los tiempos, para nosotros. 2 Timoteo capítulo 3, desde el versículo 1. ¿Ya lo tienen? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos violentos, peligrosos. La misma palabra que usa para los endemoniados gadarenos se usa aquí en la palabra peligroso. Feroces en gran manera. Porque habrán hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. La gente, cuando se trata de fiestas, de otra cosa, ahí está. Amén. A la gente le da pereza venir a la iglesia al culto, pero no le da pereza ir a pararse frente a un árbol pagano y tomarse fotos. ¿Sí? La novelería. No les da pereza ir a un estadio, a estar parado recibiendo sol, lluvia con tal de ver un partido. No les da pereza viajar hasta otro país, a otro continente. Amén. Amadores de los deleites más que de Dios. Pero préstele atención al versículo 5. ¿Qué dice ahí? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Tendrán apariencia De piedad. Tendrán fachada. Piedad significa temor a Dios, honrar a Dios. Tendrán fachada de espirituales, tendrán apariencia de religiosos, pero niegan la eficacia de esa piedad, de lo que es realmente tener una vida rendida a los pies de Jesucristo. Esa es la verdadera piedad. Una vida consagrada a Dios, una vida humillada ante el Señor, en obediencia al Señor. Esa es la verdadera piedad. Las personas tienen apariencia de piedad. Tú tienes nombre de que vives, como dice Apocalipsis, pero estás muerto. Y por eso decía la otra vez, la palabra de Dios no es una lupa. Vamos a ver cuáles de aquí están muertos. Es un espejo, para verme en el espejo de la palabra de Dios y decir: Señor, gracias, porque yo sé que estoy vivo, porque mi Redentor vive. Amén. Yo sé que tú vives en mí y tú eres mi esperanza de gloria. Usted puede tener la convicción de que Cristo está en usted, de que usted es un hijo de Dios, de que usted no usa fachada, usted es genuino, es íntegro. Pero esta advertencia es para que nosotros primeramente nos examinemos a nosotros mismos y luego le enseñemos a los demás la importancia de la integridad, porque el Señor viene pronto. Amén. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Por qué esto de la fachada de espiritual, la fachada de cristiano, la fachada de santurrón es abominable a los ojos de Dios? Dios no lo soporta, Dios no lo tolera. Porque es una burla en la propia cara de Dios. Amén. La hipocresía es una burla en la propia cara de Dios. Y eso nos enseña Gálatas capítulo 6 y versículo 7, que dice ahí: Gálatas 6, 7. Amén. No te engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahí está el problema. Cuando tú eres hipócrita, no te estás burlando de las personas a quien engañas. Es más, no estás engañando a nadie, te estás engañando a ti mismo. Amén. Y te estás burlando de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que escudriña la mente y el corazón, como dice ahí mismo en Apocalipsis. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y algo más. Por eso es que David escribe: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque cuando usted peca, está pecando en el mismo rostro de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Dios omnipresente y Él es el Dios omnisciente. Eso significa lo que dice Apocalipsis 3:1. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Los 7 espíritus representan la omnipresencia de Dios. No hay nada escondido ante sus ojos. No hay nada que Él no sepa. Él lo conoce todo. Yo puedo engañar a las personas, puedo usar una máscara, pero ante Dios no, porque Él conoce lo más profundo del corazón. Puedo haber vivido toda mi vida como el mejor de los pastores, el mejor de los cristianos, y despertar en el infierno.
¿Por qué? Porque solo usé una máscara, pero mi corazón estaba lejos de Dios. De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Solo fui una fachada. Los católicos creen que todos los papas son santos y los beatifican y los hacen santos. Y Satanás hace por ahí milagros para que crean que deben por esos milagros santificarse. Cuando la Biblia dice que el único que hace milagros es Dios. Amén. Y creen que ellos están intercediendo, ¿no? Ellos están donde Dios los pone. El único que intercede a la diestra de Dios se llama Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Amén. Puedo haber vivido toda mi vida haciéndole creer a las personas que fui el mejor cristiano y terminar en el infierno, porque solo fue una máscara. ¿Y cuántos malos testimonios hay realmente de eso? De pastores que llevaban una máscara, pero su vida estaba en adulterio, su vida estaba en incluso narcotráfico, trata de personas, como se escuchó en México de una de las iglesias muy grandes, que había trata de personas, había narcotráfico. ¿Sí? Había una iglesia en Colombia hace unos años que denunciaron que tenían 5 años de pastor ahí y era narcotráfico, y los diáconos eran narcotraficantes, eran guardaespaldas de este hombre, y ahí estaba la droga. ¿Y cuántas cosas más se escuchan? ¿Sí? Pare de sufrir, cómo le sacan plata a la gente, viven en mansiones tremendas allá esos brasileños, y la gente ve todo eso y dice, para ser así prefiero estar como estoy, y por ese testimonio se hunden en el infierno. Por esa hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. No tienen temor de Dios. No creen realmente en el infierno, porque si creyeran temblarían de saber que van a ir allá y que están arrastrando allá a todos sus seguidores. Realmente tienen el corazón entenebrecido. No han sido iluminados por el Espíritu Santo para comprender esa realidad. Amén. Como el salmista cuando dice que vio la prosperidad de los impíos, le dijo, yo tanto que sufro y mire esto cómo prospera, mueren gordos. Dice, hasta que entrando a tu santuario comprendí el final de ellos. Como dijo Jesús, ¿de qué le sirve al hombre que gane el mundo entero si pierde su alma? Amén. Podrán haber sido ricos, vivir en mansiones, disfrutar la vida, pero su final es terrible, es horroroso. Así también, si yo solamente uso una máscara, el pecado más terrible de ser hipócrita es que me estoy burlando en la cara de Dios. Amén. Les cuento algo un poco gracioso. Mi hija empezó a vomitar en la noche. La mantuvimos ahí y en la mañana empezó a seguir vomitando. La llevé a emergencias. Allá el médico medio la examinó y me dijo, es un virus que anda, dele nomás de esto. Le inyectaron para el vómito y me mandaron a comprarle no sé cuántas cosas porque ni eso había. Y bueno, ahí atendiendo a la niña con todo amor porque era un virus. Pero después mi esposa va a revisar su cajón y tenía una caja de chocolates y encuentra que de 7 le faltaban 5. Y luego ve atrás de la cómoda que habían 5 cuerpos del Benito. Y que resulta que no era virus, era empacho. Por comerse casi toda una caja de chocolates. Y amados hermanos, ella negaba con su vida que no. Y así hacemos a veces, hermanos. Negamos. Y morimos con que yo no fui y yo no fui, como decía el presidente, ¿verdad? Y nadie se baja de la camioneta. Y morimos negando y haciendo creer que nosotros somos demasiado santos como para hacer algo así. Y el Señor dice, sabes que yo lo veo todo y te burlas en mi cara. Sabes que yo conozco y escudriño la mente y el corazón. Y diríamos nosotros, ¿quieres ver cara de tonto? Te burlas en mi propia cara. Y mi hija ya no podía seguir burlándose de nosotros ni seguir negando, porque ahí estaba el cuerpo de Benito, ¿no? ¿Sí? Hasta le tomé una foto, ahí estaban los 5 estuches esos de los chocolates que se habían comido. Así que lo que ella tenía no era ningún virus, era empacho. Pero ella negaba con su vida. Entonces, hermanos, cuando usted le niega a Dios, por eso el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Y la verdad no está en él. Está diciendo, no, tú estás equivocado, Dios. Recuerdan a Adán y Eva, ¿verdad? ¿Sí? La mujer que tú me diste. ¿Sí? Así que Dios tenía la culpa. Y David, ¿verdad? ¿Sí? Cuando le cuentan del que robó la ovejita, hay que matarlo a ese. ¿Qué le dijo Natán? Tú eres ese asesino.
tú eres ese adúltero. Y él reconoció, y por eso también dice ahí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Denle un aplauso fuerte. Esa es la razón por la cual los hipócritas irán a un lugar donde es el lloro y el crujir de dientes. Porque usted puede haberse burlado de las personas, toda su vida puede haber muerto como el mejor pastor, el mejor cristiano, pero usted nunca se va a burlar de Dios. Usted no le puede engañar a Dios. Usted puede decir a su esposa, yo nunca te he sido infiel, pero a Dios no le puede decir eso. Usted puede decir, yo nunca he robado, yo nunca he mentido, yo nunca he hecho eso. Usted puede engañar a las personas, pero a Dios no podemos engañar. Por eso es tan grave y tan abominable ante Dios la hipocresía, porque es burlarse en su cara. Recuerda las palabras del hijo pródigo: contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando usted confiesa su pecado, cuando usted se reconoce cómo es usted, quién es usted, entonces es cuando usted puede recibir el perdón de Dios. Si confesamos nuestros pecados, la palabra confesar viene del griego, la palabra homologeo, viene de la palabra homólogo. Dice, el presidente de Ecuador se encontró con su homólogo de Perú, alguien que es igual, y homologeo significa decir lo mismo. Si Dios dice que mentir es pecado, usted tiene que decir es pecado. Si Dios dice que la lujuria, la pornografía es abominable y es pecado, usted tiene que decir es pecado. Si Dios dice que el chisme es pecado y no darás chismeando entre tu pueblo, usted tiene que decir lo mismo. Pero cuando tratamos de justificarnos, como lo hacía Saúl, ¿verdad? Yo he cumplido la palabra de Dios. ¿Y qué son esas ovejas? No es que el pueblo quiso coger. ¿Pero por qué? Si Dios te dijo que destruyas todo. Es que para ofrecer al Señor del anatema. ¿Cómo vas a ofrecer a Dios algo anatema? Y seguía excusándose. Bueno, ya he pecado, pero igual hónrame ante los ancianos presentando el sacrificio. ¿Para qué vas a presentar el sacrificio si Dios te ha desechado? No, pero hónrame ante los ancianos. Y hasta le rasgó el manto para que le honre ante los ancianos. Porque para Saúl lo más importante era ¿qué cosa? La apariencia, el figurar, el ser famoso, el que hable bien de mí, el quedar como, hasta en una de las batallas hizo un monumento a él mismo, como el campeón. En cambio David, ¿qué decía? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Él te pondrá en mis manos. Le daba la gloria a Dios. Entonces, hermanos, qué terrible es cuando una persona niega su pecado, oculta su pecado. Ya hablamos sobre los pecados ocultos. El que oculta su pecado no prosperará. Qué triste es cuando nuestra vida espiritual realmente es una fachada, es un engaño. El lugar donde vamos a ir sería terrible. Por eso, hermanos, es que el mensaje de las iglesias que vamos a estar estudiando estas semanas nos habla de eso. No tienes que ser tibio, tienes que ser genuino, caliente. Si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hablábamos la semana pasada, ¿sí? Eres una persona que niegas ser mundano, pero lo eres, ¿sí? Dices ser cristiano, pero no lo eres. Y tienes doble vida, andas en medias tintas. Eres tibio, te vomitaré de mi boca. Amén. La iglesia de la Odisea tenía ese problema de que ellos tenían conductos de agua que traían de volcanes, que su agua era caliente y llegaba caliente y dejaban que el agua se enfríe al clima, y a veces venían personas de otros lados, iban a beber esa agua y luego la escupían porque era tibia. Ese era el problema que tenían en la iglesia de la Odisea, esos conductos de agua que traían, como esas aguas termales, se ha ido, ¿verdad? Que es caliente, no se podía beber. Así que ellos sabían lo que era, cuando hasta le hacían bullying, capaz que llegaba algún extranjero, iba corriendo a tomar agua y terminaba escupiéndolo. Y el Señor le dice, así como ustedes disfrutan de ver a los extranjeros haciendo eso, así yo los voy a vomitar de mi boca, no los voy a aceptar, porque eres tibio, y tibio significa también eres falso, eres hipócrita. Das un pie en el mundo y otro en Cristo, no sabes ni qué mismo quieres, ni dónde quieres estar. No eres firme en tus convicciones. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y acá en el mensaje de la iglesia de Sardis
Le dice, tú tienes el seudónimo, tú tienes el nombre, tú tienes la fachada, tú tienes la máscara de que vives, o sea, de que eres cristiano, de que eres discípulo de Jesús, de que eres seguidor de Jesús, de que eres muy religioso, de todo eso. Pero por dentro estás muerto. Como dijo Jesús a los fariseos, ¿verdad? Por dentro son sepulcros llenos de huesos de muertos, de podredumbre. Limpian lo de afuera, muestran por afuera, pero por dentro estamos podridos. Y amados hermanos, algo que hoy nos quiere decir el Señor es eso: integridad. Tenemos que ser genuinos, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser íntegros, primeramente delante de Dios. Cuando usted es transparente delante de Dios, usted será transparente delante de las personas. Amén. Mi esposa sabe la clave de mi teléfono, porque como no oculto nada ante Dios, no tengo problema que mi esposa vea todo lo que tengo. Amén. Pero cuando usted le oculta algo a su esposa, primeramente ya se está burlando de Dios. No ocultando a Dios, porque Él lo ve todo, se está burlando de Dios. Y ese es el problema con la hipocresía. Es una burla en el rostro de Dios. ¿Sí? Es como mi Juanito había cogido la manía que si se le retan empezaba a sacar la lengua. Así que tuve que corregirlo. Porque me decían algo y empezaba a sacar la lengua. Decían, no me hagas eso, y no me hagas eso. Y seguía, así que bueno, tuve que darle un premio. Porque, ¿qué hace un hijo cuando le saca la lengua a su padre? Se está burlando de él, le está faltando el respeto. Y el que le falta el respeto, un hijo que le falta el respeto a su papá o a su mamá, le falta el respeto al que lo puso como autoridad. Ya predicamos sobre eso, que es Dios mismo, la fuente de toda autoridad. Entonces, amados hermanos, cuando usted es hipócrita, es como que le mira a Dios y le hace como le hizo Messi a un entrenador, ¿no? Orejas de burro, ¿no? Es como burlarse en la cara de Dios, imagínense. Dice el apóstol Pablo, ¿provocaremos al celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sí? Como yo le digo siempre a mi hija, no le pises el rabo al tigre, no me hagas enfadar, porque te va a ir mal. Yo soy todo un amor, pero si me hace enojar, soy Hulk, ¿sí? O Shrek, ¿verdad? ¿Sí? Eso le digo, pero igual es verde, ¿no? Yo me convierto en Shrek, me convierto en Hulk, no me hagas enfadar. Soy todo un amor, pero el momento que me hacen enojar, soy otra persona. Sí, puedo ser muy grosero. Entonces, hermanos, imagínense el Señor. Dice que Él es fuego consumidor, Dios celoso. Y por eso también dice en la Santa Cena, ¿verdad? Por eso hay muchos enfermos y debilitados, y a otros ya lo han cafeteado. ¿Sí? Y somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Y ese castigo puede ser debilidad, enfermedad o muerte. No es que se condenó, sino para preservar su salvación, el Señor se lo llevó mejor. Amén, pero no perdió su salvación. Fue castigado para no ser condenado con el mundo. Entonces, amados hermanos, Dios no es una burla. Y he escuchado a muchos inconversos decir, de Diosito, con Diosito no se juega, de Diosito no hay que burlarse, por eso no, yo no me meto al evangelio, pero vas al infierno. No se trata de que te burles de Dios, se trata de que seas sincero con Dios. Y Dios ama eso. Dios no quiere que nosotros vengamos con aspecto de piadosos. Yo soy tan bueno que Dios hasta me escogió para venir a la iglesia. No, Dios quiere que vengamos tal como somos, vil pecadores, de lo vil y menospreciado del mundo. Cuando tú te muestras a Dios, Señor, soy un vil pecador. Y cuando te compares con alguien, nunca te compares con el pastor, con el hermano, compárate con Cristo. Cuando nos comparamos con Cristo, nosotros somos suciedad, somos mancha. Él es santo, Él es perfecto, Él es puro. Solo con Él tenemos que compararnos y a Él tenemos que imitar. Amén. Solamente a Él. Él es el único digno de toda admiración, de toda honra. Y es a Él a quien tenemos que seguir. Amada iglesia del Señor, lo que está diciendo aquí, yo conozco tus obras, yo conozco tu testimonio, tu comportamiento, tu conducta, lo que tú eres por dentro. Tienes nombre, tienes fachada, tienes identidad. ¿Qué más podría ser sinónimo de nombre? ¿Sí? Te identificas como alguien que está vivo, como que es cristiano, pero estás muerto.
Estás separado de Dios, destituido de la gloria de Dios. No has nacido de nuevo como Nicodemo. Era un rabino, era parte del Sanedrín, o sea, era la crema innata, como decían nuestros abuelos, ¿verdad? De los religiosos de aquel entonces. Y no había nacido de nuevo, pero él por ignorancia, nosotros ya lo sabemos. Entonces, el Señor lo que quiere de nosotros es que seamos transparentes, íntegros, genuinos, verdaderos cristianos que tienen una vida a los pies de Jesús, que aman al Señor. Y la evidencia de que tú amas a Cristo es cuando odias el pecado con todas tus fuerzas. Amén. Cuando tú odias el pecado es porque realmente amas a Jesús. Es como cuando tú no te dejas seducir por ninguna mujer, es porque amas a tu esposa. Cuando tienes ojos solo para tu esposa o tu esposo, ese amor te permite ser fiel. Tal vez el otro ni se lo merece, te trata mal y está panzón, ronca, ¿verdad? No te trata bien, pero le eres fiel por ese amor. Entonces, amados hermanos, asimismo el amor a Cristo hace que tú odies el pecado. Hermanos, si hay algo de lo que tenemos que huir, así como dice el apóstol Juan para terminar, huyan de la idolatría. Esta mañana podríamos decir, huye de la hipocresía, porque su destino es un lugar donde está el lloro y el crujir de dientes. Seamos sinceros, genuinos ante Dios, íntegros ante Dios, y enseñemos esto a los demás. No para juzgar ni señalar, sino porque aquí dice el Señor que Él viene pronto. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Nunca serán perfectas, a menos que sea la única obra perfecta de Cristo Jesús. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Amén. Usted ha recibido el Evangelio, usted ha escuchado la palabra de Dios, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Se acuerdan que decía el siervo malvado? Vendrá cuando éste no lo espera, cuando no sabe. Dice también, pero tienes unas pocas personas en esa iglesia, en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, integridad, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre, no el nombre falso, tienes nombre de que vive, sino su nombre verdadero. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, no el pastor Juan Carlos, lo que el Espíritu dice esta mañana a la iglesia del Señor. Amén. Vestiduras blancas representan la justicia, la obra perfecta de Cristo Jesús en nosotros, y caminaremos con esas vestiduras blancas con el Señor, y nuestro nombre no será borrado del libro de la vida, la seguridad de la salvación para aquel que es genuino. Y el Señor confesará nuestro nombre, nos presentará delante del Padre y de sus ángeles. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.